Empecé a preguntar a las personas acerca de este tópico. Y las respuestas están allí, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por las bendiciones que hemos recibido hasta hoy. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo se quede con nosotros y que nos ayude a entender el propósito por lo que estamos aquí. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título de esta mañana yo lo llamé Iglesia. Una de las cosas que nosotros podríamos decir iglesia es fácil y rápido de entender. Cuando yo empecé a preguntar a algunas personas qué es iglesia para ellos, la respuesta fue lo siguiente. Unos me dijeron directamente: iglesia es un lugar donde podemos ir y juntarnos con otras personas allí, con el propósito de conocer más a Dios. Y eso fue una válida respuesta. Algunos me respondieron y me dijeron: iglesia para mí es el lugar donde voy porque mis papás me llevan. Algunos me respondieron: es un lugar donde van solamente personas que ya están aburridos y no tienen más nada que hacer, pero van allí. Rudo, ¿verdad? Es que ya esa gente que ya no tiene nada que hacer, ya están jubiladas y no saben qué hacer, entonces van a la iglesia y pasan su tiempo allí. Y eso fue la respuesta que a mí me sorprendió, porque a veces eso es una realidad para muchos, y para muchos no es eso. Para muchos la verdadera respuesta, o algunas respuestas solamente fue: iglesia para mí es el edificio a donde voy. Todas esas respuestas, algunos fueron equivocadas, algunos fueron buenas, algunos fueron que tenían razón. Es irónico, cuando le preguntas a una persona a qué iglesia asiste, siempre te van a apuntar o te van a decir o referirse a un edificio. Eso es la parte irónica. La Real Academia de la Ley Española lo define a la iglesia como congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Tres cosas voy a tratar de responder esta mañana. 1, ¿qué es iglesia? 2, ¿quién inventó la iglesia? Y 3, ¿qué propósito tiene la iglesia en realidad? Cuando estaba haciendo la introducción a las respuestas de las personas, podríamos decir que esas definiciones de iglesia no es verdaderamente la definición. La definición de la palabra iglesia, ya que proviene de una palabra griega, eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de iglesia en realidad no es edificio. ¿Estamos allí? La raíz de la palabra iglesia no es un edificio, no es un lugar, no es donde voy a estar. La raíz de la palabra iglesia es persona. Pero hermano César, ¿qué te basa usted a decir que esa es persona? Pero vamos un momento todavía, vamos a dejarlo allí, vamos a ir poco a poco a ese punto. Pero por ahora quiero entrar un poquito a lo que dice el manual de nuestra iglesia. ¿Cómo le define a lo que es iglesia? Ustedes saben que es una doctrina que nosotros tenemos dentro del manual de iglesias. Una de las 28 doctrinas, la iglesia. Cuando el manual de la iglesia dice: la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y esa es la parte que me gusta. Iglesia es el lugar, ¿qué cosa? Es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador.
Se nos invita a salir del mundo y nos congregamos para adorar, para estar en comunión los unos con los otros, para servir, para recibir instrucción en la palabra de Dios, para celebrar la cena del Señor, para servir a la humanidad, para proclamar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia es la familia de Dios adoptado por Él como hijos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una comunidad de fe en la cual Cristo mismo es la cabeza. Termina diciendo el manual de iglesia: cuando se produzca su regreso triunfal de Jesús, Él representará para sí mismo una iglesia gloriosa, fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha ni arrugas, sino santa y sin defecto. En otras palabras, ¿qué es iglesia? Insisto, me gusta la definición de la Real Academia. Iglesia es una congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 1 Corintios 12 lo define de esta forma. Pablo, en su afán de hacernos entender qué es iglesia, dice de esta forma. 1 Corintios 12, 13. Vamos a ver allí qué más podemos encontrar en 1 Corintios 12, 13. ¿Lo tienen? Yo tengo la versión aquí en mi computadora y también tengo la versión de mi Biblia, que traté de ponerlos juntos, los dos. Dice allí: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Iglesia, nuevamente, es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador. Estamos tratando de definir solamente lo que es iglesia. Romanos, el apóstol Pablo, en su afán de querer hacernos entender un poco más qué cosa es iglesia, dice lo siguiente en Romanos 16:5: salude igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido en Cristo en la provincia de Asia. ¿Se refiere Pablo a quién? ¿Al edificio o se refiere a una persona? A una persona. A una persona, ¿verdad? Pablo se refiere a una persona. Pablo se refiere a Epeneto, que él es la iglesia. Siendo él el primer convertido, en ese sentido, él viene a ser la iglesia. Y las personas que se reúnen allí son la iglesia. ¿Estamos claros allí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Pablo, en su afán de querer seguir enseñándonos acerca de, dice también lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Nuevamente Pablo vuelve a decir a los hermanos que están conmigo en la iglesia. Básicamente se refiere Pablo a seres humanos, no a un edificio, una vez más. Así que ya no sois extranjeros, vuelve a decir, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, ¿qué es iglesia nuevamente? Iglesia
soy yo y eres tú. Iglesia, eres tú como persona, soy yo como persona. Iglesia se define a ti como creyente de un Salvador, de que Jesucristo es tu único Salvador. Y eso te define a ti ser una iglesia. Ahora, ¿pero quién inventó todo esto de la iglesia? Según la Biblia, Jesús de Nazaret fundó la iglesia por ahí por los siglos 1 después de Cristo. A partir de sus enseñanzas, Jesús reunió a sus discípulos y estuvieron congregándose, y a ellos se los denominó luego cristianos. Entonces, la Biblia usa por primera vez en el libro de Mateo 16, 18 la palabra iglesia. Si tú vas ahí al libro de Mateo 16, 18, vas a encontrar allí lo siguiente. ¿Estás allí? Mateo 16 y 18. Por primera vez, básicamente, se va a decir allí la palabra iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús, refiriéndose a Pedro, le dice: sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Así es? ¿Verdad? Diferente. Yo también os digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús refiriéndose a él mismo. O sea que nosotros somos la iglesia. El invento no fue de hombres, sino Dios mismo identificó su persona como Él mismo para ser la iglesia. Y nos da esa oportunidad de ser nosotros también la iglesia. Toda persona que es lógica debería aceptar estos principios de definición de iglesia. ¿Por qué? La persona que es lógica debe hacer la voluntad de Dios, debería aceptar estos principios como Cristo no construyó una iglesia o un edificio, sino que fundó una iglesia, formó hombres y los mandó a hablar y a actuar en su nombre. ¿Me entiendo esta parte? ¿Sí? Cristo no construyó una iglesia ni un edificio, sino que fundó una iglesia, formó hombres y los mandó a hablar y a actuar en su nombre. ¿Y cómo defino esto? Timoteo, 2 de Timoteo 2:2 dice lo siguiente: lo que has oído, ¿qué cosa? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído, comparte. Lo que has oído de mí mismo, puedes compartir, puedes ayudar, puedes enseñar a otros. Lucas dice lo siguiente: el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Cómo dice? Lucas 10:16 dice lo siguiente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí, ¿desecha a quién? Al que me envió. Por tanto, dice la palabra de Dios 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Toda autoridad se nos es dada a nosotros como miembros de la iglesia, como iglesia, ¿para qué? Llevar el mensaje. Para proclamar el evangelio y compartir con los demás lo que se nos ha encargado. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros tratamos de entender esto, tenemos que estar claros con el propósito que fuimos llamados. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué fuimos llamados? Ya básicamente hemos definido el propósito por lo que fuimos llamados. Con estos 3 versículos anteriores, básicamente nuestro propósito queda claro. ¿Verdad? 1, tenemos que anunciar qué cosa hemos escuchado. Tenemos que enseñar a los demás. Tenemos que predicar lo que hemos aprendido. Como el manual nos dice de la iglesia, nos invita a salir del mundo y para congregarnos, para adorar, para estar en comunión los unos con los otros, para recibir instrucción de la palabra de Dios, para celebrar la cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el evangelio a todo el mundo. Me gustó esta parte cuando estaba poniendo juntos todo esto. Y dije, lo voy a tomar como si yo estaría escribiendo o diciendo lo mismo. Efesios 3, 8 al 11 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio ¿de la qué? Efesios 3, 8 al 11 estoy leyendo. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios. Él mismo constituyó, estoy leyendo ya otro versículo, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En fin, de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. De cierto os digo que todo aquel que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo aquel que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por tanto, una vez más, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias. Una gran responsabilidad se nos es encargado con un propósito. Y me gustó esta parte del Génesis 12:3. Me gustó cuando yo lo leí, me gustó porque es una gran responsabilidad y al mismo tiempo es un privilegio de ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué cosa? No maldeciré. En otras palabras, después de que
Dios te da la autoridad de ser la iglesia y representante de Dios mismo, tú tienes la potestad de bendecir. Dios te bendice a ti y bendice a las personas también que te bendicen. Y Dios se encarga del otro lado también. Hay veces que me da mucho temor cuando veo personas tratando de hacer daño a una persona que cree en Cristo. Me da miedo. Porque esa persona que está tratando de hacer daño a una persona que cree, no sabe que Dios mismo lo va a juzgar. Yo prefiero que me juzguen ustedes, no que Dios mismo me juzgue. ¿Verdad? Yo prefiero que ustedes me juzguen, no que Dios mismo me juzgue. ¿Por qué? Porque si yo maldizco a alguien y Dios me va a maldecir a mí, mejor no quiero eso. Dios va a tener misericordia de todo modo. Perdemos muchas veces el tiempo en tratando de solucionar asuntos sin importancia. Le llamo yo a esto, perdemos el sentido para lo que fuimos llamados. Nos olvidamos el propósito por lo cual Dios nos formó o nos hizo ese llamado como iglesia. Nos entretenemos en cosas que a veces toma mucho tiempo en resolverlo y no tiene ningún sentido. Nuestra iglesia a veces no avanza, nuestra vida no avanza, nuestra vida personal no avanza y ni siquiera me conecto con Dios porque estoy entretenido en cosas sin importancia. A veces esas cosas que impiden que la iglesia avance hace solamente que la iglesia se desaparezca y se quede al olvido. Y no porque no tenga miembros. Y no porque no haya personas que asistan a esa iglesia. Y no porque se enfrió toda la iglesia. No. Porque por falta de propósito. Nuestro propósito muchas veces está enfocado en solamente brillar. A veces nuestro propósito está solamente en llegar a la iglesia y conversar. A veces nuestro propósito es llegar a la iglesia y mirar cómo vino mi hermano que está a mi lado. A veces nuestro propósito es llegar a la iglesia y decir, ¿quién es la cizaña aquí y quién es el pámpano? Y no mires a tu lado, como dice el pastor Bullón, no mires a tu lado tratando de mirar quién es el pámpano y quién es la cizaña, o quién es el trigo, quién es la cizaña. Mírate a ti mismo. Nuestra iglesia vive momentos que jamás hemos imaginado. Ahora más que nunca creo que vivimos en tiempos finales. Ahora más que nunca pienso que Cristo viene pronto. Y a veces nosotros tratamos de salir adelante, pero hay siempre algo que nos impide. Queremos crecer como iglesia personal, queremos crecer en nuestra familia, porque para eso fuimos llamados. El libro de Génesis dice, te bendeciré a ti y en ti serán benditas todas las naciones. Eso es lo que dice la Biblia. Y si yo creo eso, debo agarrarme de esa promesa para hacer bendición, no solamente aquí, sino en el lugar donde vivo, en el trabajo, en la escuela, en donde tú estés, seas esa bendición. A mí me gusta esta promesa porque Dios mismo me da la autoridad de poder decir, yo puedo ser bendición en donde quiera que esté. Muchas veces
enfocamos en cosas que realmente no nos edifica y que realmente siempre va a llevarnos para abajo. Y doy gracias a Dios porque no nos deja al olvido. Juan 15, 1 y 2 básicamente nos hace recordar nuestro propósito. Juan 15, 1 y 2 dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. En la analogía de Juan, el labrador espiritual es Dios. Y Él cuida, Él prepara, Él está pendiente, Él está luchando o buscando de la mejor forma para que el que está dando fruto dé mejor fruto. Yo no sé ustedes, pero yo crecí hasta mis 13, 15 años en el campo. Y mi papá siempre decía esto: hijo, no hay tiempo. Aquí en el campo siempre hay algo que hacer. Porque si nos dormimos, la maleza crece y las plantas van a morir. Casi nunca teníamos tiempo para jugar porque papá siempre era de esa persona. Mira, papá, pero es feriado. No, el día está igual, no ha cambiado de color. Por lo tanto, y además las malezas no va a decir que es feriado, no van a dejar de crecer, ellos van a seguir creciendo, tenemos que ir al campo. Y siempre era eso. Comentaba con un amigo, había una plaga, o no sé si en los países de ustedes también existe. La naranja tiene una plaga. Es una planta que crece sobre la naranja. En mi tierra lo llaman suelda con suelda. Es una planta medicinal, pero también es una plaga para las naranjas. Porque cuando se pega en la rama de la naranja, toda esa rama tiene que ser cortada. De otra forma, se muere la planta, la rama. Y probablemente si esa planta sigue propagándose toda la planta va a morirse eventualmente. Entonces, eso teníamos que cuidar. Nosotros como agricultores teníamos que ir y estar pendientes de todas las plantas, ya sea de tangerines, o sea de naranjas, o sea de mangos, o sea de aguacates, pero igual nosotros teníamos que estar pendientes de esa específica planta, porque es así. No era que alguien venía y lo plantaba allí. Había siempre una avecilla, un pajarito, que comía sus frutos y se iba y hacía sus necesidades en otro árbol, y pues de allí, de esa semilla, volvía a crecer más plantas. De manera que era difícil pelear contra eso. Pues cada vez que lo encontrábamos, nosotros cortábamos la rama completa. Y eventualmente la naranja daba buenos frutos luego. Eso era el trabajo. Igual como el agricultor, cada vez que va y ve una planta, yo sembré arroz, sembré plátano, sembré yuca, sembré maíz. Pero ¿saben lo interesante? El arroz nos producía muy bien porque siempre sembrábamos donde había agua. El arroz produce donde hay agua y sale bien. El maíz nunca pudimos cosechar. Una vez llevamos ingenieros, experimentadores, no sé qué, hicimos una chacra que el maíz se dio tan lindo, pero solamente fue tallo. Tan lindo que dijimos nosotros, ahora sí vamos a cosechar maíz y vamos a vender y vamos a agarrar. Hermanos,
todavía mi papá dijo, no se metan a la chacra, déjenlo allí, que solamente hay que cuidar que no vengan los loros, porque los loros comen el maíz, que no vengan los loros, hay que estar pendiente para ahuyentarlos. Y no hay que ni siquiera tomarlos nada, porque queremos vender todo completo ese maíz. No se nos ocurría a nosotros, por pobre también que se nos ocurría meternos a la chacra sin autorización de mi papá, pues nos caía duro. Entonces, no se nos ocurrió meternos a la chacra para ver qué cosa lo que estaba produciendo el maíz. Pero recuerdo que cuando ya estaba seco, era tiempo de cosecha, fuimos a abrir los maíces y ¿saben qué? Solo había corontas. No sé cómo le llaman ustedes. La tusa, la parte de adentro donde se pegan los granos. Y algunos de ellos se les daba la ocurrencia de poner 1 o 2 granitos en cada uno de ellos. Grandes, lindos, pero cuando la abrías había 1 o 2 granitos. Y eso era la parte como agricultor, nosotros teníamos que cuidar, teníamos que estar pendientes y a veces ver que las cosas lindas no siempre eran lo que supuestamente proclamaban. Dios, el afán de que nosotros también demos buenos frutos, siempre va a buscar la manera que podamos ser podados, cuidados, de repente podamos sentir algún dolor en el afán de Dios hacernos mejores. Esta mañana una niña compartía que su abuelo tuvo que aprender a través del dolor que no es su pelea. Se tuvo que romper la costilla y estar internado en el hospital para poder lograr su batalla. Y Dios buscó esa forma, a pesar que él estaba luchando de tratar de dejar el cigarrillo, pero no pudo. Pero Dios, de alguna forma, se inventó algo, ¿verdad? Se enfermó el abuelo, se rompió la costilla y tuvo que terminar en el hospital 2 meses. El hospital no te permite fumar, ¿verdad? Entonces, evitó el cigarrillo por 2 meses y de allí cuando salió, ya salió curado. A veces nos va a doler. Cuando Dios nos poda, cuando Dios nos da esa libertad, esas mejoras, nos va a doler. Pero el único propósito de Dios es que des buenos frutos. Que no te crezcas como árbol que está allí adelante de todos y pensando que los demás no saben nada, pensando que los demás no tienen la capacidad. Yo soy el único aquí que puedo hacer todo y los demás no tienen esa capacidad. A veces estamos como árboles allí o plantas que no tienen sentido, llenos de hojas, llenos de orgullo, tapando a las personas que están tratando de mirar la luz, están tratando de llegar a Dios, pero ellos, y como yo soy el mejor, yo soy el bueno, pues yo soy más santo que tú, o yo ya estoy tocando a Dios, porque estoy más consagrado a ti, no dejo que la otra persona también se consagre a Dios, porque Él está tratando de buscar la luz como las plantas. A veces nos sucede eso, pero Dios tiene siempre, por eso digo, doy gracias a Dios porque Él mismo arranca y desecha todo lo malo de nosotros. Todo lo malo que está en medio nuestro, también Dios va a hacerse cargo. Sé tú esa iglesia que dé fruto. Deja que Dios sea el labrador en tu vida. Deja que Dios te limpie, te cuide y des frutos por cientos. El propósito de Dios es que des mucho fruto, porque eso es lo que quiere que seamos como iglesia. Porque eso es lo más anhelado de Dios. Que tengas ese corazón limpio. Porque la palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Y en eso yo creo. Porque Dios nos ha llamado para estar unidos en la fe. Para ser un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo.
Yo creo y confío que Dios siempre va a querer lo mejor de mí y va a querer que sea a la altura y a la plenitud de Cristo. Tratemos de no ser esos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplear con mucha astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la certeza, que es Cristo Jesús. Queridos hermanos, una de las cosas más grandes que Jesús quiere en nosotros es que seamos esa iglesia verdadera. Esa iglesia que no olvide su propósito para lo que fuimos llamados. Esa iglesia que crece no porque yo soy el mejor, sino porque Cristo vive en mí. Esa iglesia que avanza no porque yo hago o porque yo no hago. Esa iglesia que avanza porque estoy tomado de la mano de Dios y Dios nos hace avanzar juntos. Esa iglesia que nosotros queremos, podemos hacerlo realidad porque nosotros lo hacemos la iglesia. No es un edificio. No es el lugar. Eres tú, soy yo. Cada mañana levantarme siempre oro y digo, Señor, hazme hoy una persona diferente. Si tu oración esta mañana es similar al mío, yo sé que tienes luchas, yo sé que tienes dificultades, yo sé que tienes debilidades, yo también los tengo, soy un ser humano. Yo también sé sentir sed, yo también sé sentir hambre, lo mismo que tú. Pero ¿saben qué? Agárrate de las manos de Dios. Deja que Dios sea el labrador en tu vida. Deja que Dios te cuide, te pode y des muchos frutos a cientos por cientos. Que Dios nos bendiga. Amén.